kick you out. Puedes, You can be honest, I won't kick you out. dice, puedes ser honesto, no te voy a echar. Deja la puerta cerrada porque hay mucho sol. ¿Te vas a quedar aquí hoy? ¿No te vas a salir? Alright. Does someone want to pray before we get started? ¿A alguien le gustaría orar antes de que comencemos? Go for it. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener acceso a tu palabra. Gracias por nuestros maestros y gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Alright, so today Entonces, hoy we are going to cover Genesis. vamos a cubrir Génesis. But before I get into that, Pero antes de entrar en esto, I want to introduce our wonderful Braziliano in the back. quiero presentar a nuestra maravillosa brasileña que está acá Alright, so atrás. this is Lou. Ella es Lu. She's kind of in charge of this project. Ella está como a cargo de este proyecto. We're working as a team, obviously. Estamos trabajando como equipo, obviamente. But she did all the logistical stuff for this. So, Pero ella creó todo lo logístico para esto. and made the schedules and a lot of other stuff. Los horarios y muchas otras cosas. So you guys will get to hear from her next week. Van a escuchar de ella la siguiente semana. But she's really awesome. Es muy chida. But yeah. Let's get into it. Vamos a comenzar. Alright, so Genesis. Génesis. Darn it, I forgot to take note of that. Alright, so Genesis means Génesis significa beginning. principio. I believe it's in the Greek and the Latin, but it means beginning. Creo que es en el latín y en el griego, que significa principio. Cannot remember what it means in the Hebrew, No puedo recordar qué significa en hebreo. but I will look and find out on Thursday for In you Greek guys. is origin. In Greek. In Greek, it's the origin. Sí. Origin. En griego es el origen. Right. So remember what we looked at last week? ¿Recuerdan lo que vimos la semana We pasada looked at hermeneutics acerca de hermenéutica? and finding something really important to help us understand the book. Y encontrar algo realmente importante que nos ayude a entender el libro. Right. The historical context. El contexto histórico. No, está So bueno, pues. some of the major questions Algunas de las preguntas más frecuentes for finding historical context de encontrar o para poder encontrar el contexto histórico is what? es que Everybody remember? ¿Cuándo fue escrito? When was it written? Yeah. ¿cuándo fue escrito? Sí. ¿Para quién? By who? Yeah. And for whom? Awesome. Yeah, so when was it written? ¿Cuándo fue escrito? Who wrote it? ¿Quién lo escribió? Who was it written to? ¿Y a quién se le escribió? ¿O para quién fue escrito? Alright, so most likely the author of Genesis was Moses. Entonces, lo más seguro es que el autor de Génesis fuera Moisés. 90% of people agree with that. 90% de las personas están de acuerdo en esto. There's about 10% that are not agreeing with that. Hay como un 10% que no está de acuerdo en esto. Alright, it was written for Y fue escrito para the Israelites. los israelitas. It was probably written around the time that they left Egypt. Fue probablemente en el tiempo en el que ellos dejaron Egipto. It was around 1446 BC. Y fue 1446 antes de Cristo. More or less. Más o menos. But it wasn't just only written for the Israelites. Pero no solo fue escrito para los israelitas. It was also written for all the people and all the generations to come. También se escribió para todas las personas y todas las generaciones que venían. And as far as why was it written, ¿Y por qué fue escrito? there are a lot of reasons for that. Hay muchas razones por esto. So the purpose of the book El propósito del libro is tenfold. es... Multiple reasons. quiere decir que hay muchas razones para ello. To explain the creation of the world, Explicar la creación del mundo, as well as the fall of humanity, así como la caída de la humanidad. giving light as well to God's plan for redemption, Dando luz al plan de redención que tenía Dios. and His plan for restoring heaven and earth. Y su plan para restaurar la tierra y los cielos. Also to explain to the people of Israel where they come from, Explicarle al pueblo de Israel de dónde venían. give them identity after their years of slavery, Darles identidad después de los años de esclavitud. as well to show them how God brought them into Egypt, Y también mostrarles cómo es que Dios los
los trajo a Egipto, o los llevó a Egipto. And how he has kept his promises to Abraham and his descendants. Cómo es que él guardó sus promesas para Abraham y sus These are descendientes. just a few minor reasons. Y estas son algunas razones como menores. Remember what I talked about last week about how there's a major theme of the Bible? Recuerdan que la semana pasada les hablé cómo hay un tema general en la Biblia. How the Bible has its major theme of how God created us in His image and His likeness. Cómo es que nosotros tenemos este tema que es el que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza. And then we fell. Y después We caímos took on the image of the enemy. y él tomó la imagen del enemigo. And therefore God is working on a plan to restore us back to His image. Y por eso es que dice estar llevándonos en ese plan de redención para restaurarnos a su imagen de nuevo. I talked about major characters, minor characters, and all that. Hablamos de caracteres mayores y menores. Who's the main character of the Bible? ¿Quién es el carácter principal de la Biblia? God. Dios. The Bible is written about God. La Biblia fue escrita acerca de Dios. And amongst that major theme, Y dentro de ese tema central que es mayor, you have a bunch of little themes tenemos diferentes temas pequeñitos that consist throughout the entirety of the Bible. que como son parte de la Biblia. All right, you have the theme of redemption. Tenemos el tema de redención, You have there's themes of identity. hay temas de identidad, A lot of different themes. muchos temas diferentes. But this was just kind of like a small purpose of why this book was written. Pero este es un pequeño propósito del por qué este libro fue But escrito. it's a lot more ample. Pero es como más amplio también. So what we're going to do, Lo que vamos a hacer, and this is pretty much what we're going to probably do with almost every book of the Bible. y esto es casi lo que vamos a hacer con cada libro de la Biblia. We're going to start at the beginning Comenzamos al and principio work our way to the end. y caminamos hacia el final. We're going to go through the major themes, the major structure. Vamos a ir a través de la estructura principal y los temas principales. But before we do that, Pero antes de que hagamos esto, I just want you to close your eyes. quiero que cierres tus ojos. Everyone close your eyes. Todos cierren sus ojos. We're going to use our imaginations. Vamos a usar nuestra imaginación. All right, so it is hot out. Hace mucho calor I know afuera. you've been walking for a while. Has caminado por un buen rato ya. All right, so just kind of picture this in your head. You're walking in the desert. Imagina esto en tu cabeza. Estás caminando en el desierto. You're tired. Estás cansado. You're hungry. Tienes hambre. You're following this weird bearded guy. Estás siguiendo a este hombre raro con su barba. You're like, oh man, I was a slave for so many years. Y yo estoy como, chale, he sido esclavo por tantos años. What do I do with my life? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? What's my purpose? ¿Cuál es mi propósito? What is God going to do for me? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo, para mí? What's God going to do for the nation? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para la nación? What did He do in the past? ¿Qué fue lo que Él hizo en el pasado? So all these thoughts are going through your mind, Todas estas cosas están pasando en tu mente. and then we have this crazy moment Y tienes ese momento súper loco where God says, or Moses says, donde Moisés dice, in the beginning. en el All principio, right, you can open your eyes. ya puedes abrir tus ojos. All right, so if you have your Bibles, Si tienes tu Biblia, grab them. sácala. Open up to Genesis 1. Abran Génesis 1. So the beginning of your Bible. Está al principio de tu Biblia. That's where the water came. Ya. Somebody read the first verse. ¿Alguien puede leer el primer versículo? No. En el principio Dios creó. Vale, stop. Ok. In the beginning, what? En el principio, ¿qué? Dios creó. God. Dios. God created. Dios All creó. right, so the first line of the Bible La primera línea de la Biblia is all about God. es acerca de Dios. Just to reaffirm the idea that God is the main character of this story. Es para reafirmar la idea de que Dios es el personaje principal de la historia. So in the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. The earth was formless and void. La tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. And there was darkness over the surface of the deep. Y el abismo estaba sumido en la oscuridad. And the Spirit of God was moving over the surface of the water. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Right. So, do we notice anything conflicting here? Nosotros notamos algo que se está conflictuando aquí. Anything that kind of hits your logic? Hay algo que como golpea tu lógica.
Any ideas? ¿Alguna idea? Can I read it again? Yep. Lo voy a leer otra vez. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. So hovering over the surface of the deep. El abismo estaba sumido en la oscuridad. Have the one of the markers. Esto dice, la oscuridad cubría las aguas profundas. Como que la traducción que él está hablando es más como que Sí. que está aquí. Ajá. Which Bible you're using? I'm using my NESB. Mm. It's more literal. ¿Quieres que escriba algo? No, I'm just gonna draw a picture. Can I borrow this for a second, bud? Mi versión dice, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. So we Entonces, have God, tenemos a Dios right? And we have the earth. y tenemos la tierra. So the earth, for some reason, is already in existence. Por alguna razón, la tierra ya existía. There's water on Hay the surface of the earth. agua en la superficie de la tierra. So just a little note for historical context speaking. Una pequeña nota para hablar del contexto histórico. The Bible La Biblia is not a book of facts and science. no es un libro de hechos y ciencia. No It te is a puedo book cargar. of history. Es un libro de It historia, is a book of narratives. de It narrativas, is a book of poetry. de poesía, And it is full of things that are communicated to create something in your mind. y están llenas de cosas para crear cosas, o algo en Create tu images mente. in your mind. Imágenes en tu mente. So in the mind En la mente of a first century Jew, de un judío, water, el agua, sí, gracias, del primer siglo. Ajá. water symbolizes chaos. El agua simboliza caos. Right? So basically what the Bible is saying in the first sentence, Basado en lo que la Biblia está diciendo en los primeros dos versículos, the world was formless and without order. el mundo no tenía forma ni orden, It was chaotic. era caótico. And then God's Spirit El Espíritu de Dios is hovering over the chaos. está por todos lados, o está cubriendo el caos. And then God said, "Let there be light." Y luego dice que haya luz, And God saw that the light was good. y creó la luz y vio que era buena. And God separated the light from the darkness. Dios separó la luz de la oscuridad. Right, so the earth is void and formless, La tierra está vacía y no tiene forma. and then God creates light Y Dios después crea la so luz everyone can see. para que todos puedan ver. So what we'll see in the creation story Lo que nosotros vamos a ver en la historia de la creación, is that God is creating order out of chaos. que Dios está creando orden del caos. He's trying to communicate an idea. Está tratando de comunicar una idea. He is not a God of chaos. No es un Dios de caos. He is the God that speaks. Es un Dios que He habla. is the God that brings order. Es un Dios que trae He orden. is decisive. He has a mind. Él es decidido y tiene una mente. So the first day he separated the darkness from the light. El primer día separa la luz y la oscuridad. On the second day he separated the waters El segundo día él separa las aguas from the heavens. de los cielos. So that's in verse 9. Está en el versículo 9. And we're gonna jump through this pretty quickly. Vamos a ir saltando en esto un poquito I'm rápido. gonna be highlighting specific points. I'm not gonna highlight everything. Puede estarle saltando algunos puntos específicos, pero no todo. The third day he separated the land from the waters, El tercer día él separó la tierra de las aguas. and fruit of vegetation bearing seed. Y hubo vegetación, toda clase de plantas que dan granos. So there's plants growing. Hay plantas que están He creciendo. separated the land from the water, Separó la tierra del agua. just creating more order out of chaos. Está creando más orden del caos. He creates the light in the sky. Él crea la luz en el cielo. This the large light to govern the day, and the smaller light to govern the night. Esta luz muy grande que va a cubrir el día y esta luz un poco más pequeñita que va a cubrir la noche. This is where biologists have a problem. Aquí es donde los biólogos tienen algún problema. Wait, God created the plants before He created the sun? Espérate, Dios creó las plantas antes de que él creara el sol. Again, it's not a book of scientific logic. Otra vez, este no es un libro de lógica It's científica. more poetry than it is logic. Es más poesía que lógica.
God created the waters, and God brought animals to the waters and the birds of the air. Dios llevó animales al agua y which verse you are? I'm on verse 20, I think. Yeah. Ah, sí. Que las aguas se llenen de seres vivientes y haya aves volando en el firmamento sobre la tierra. Yo no quiero tú comer. God always ends saying, "Be fruitful and multiply" to Y the Dios things that are living. siempre termina diciendo que sean fructíferos y se multipliquen a cualquier ser viviente. All right, so He created all the animals in the ocean. Él creó todos los animales en el océano, He created all the animals of the air. creó todos los animales en el aire Be fruitful and multiply. y sean fructíferos, multiplíquense. All right, then on the sixth day He created the beasts of the field. En el sexto día creó las bestias o los animales Again, en He el suelo. said that they would multiply of their kind. Dijo que se iban a multiplicar entre ellos. And then in verse 26, Y después, versículo 26, it says, Then God said, después Dios dijo, let us, hagamos, it's plural, sí, es plural, make man in our image. a nuestra imagen. All right, so this word man Esta palabra hombre is Adam, o humano es Adán, which means humanity. que significa humanidad. So when He said, let's make man in our image, Entonces cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, it says a little bit farther on that He says, we will make them male and female. más lejos, más adelante dice varón y varona o varón y mujer o hombre y mujer. Some Depende de people tu have read this traducción. and said, well, God only made man in His image. Porque algunas personas ven esto y dicen solo hizo al hombre a su imagen, But it's plural. pero es plural. He created man and women in His likeness and His image. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Sí, despacito, Okay, ¿ok? so He created man in His likeness. Y creó al hombre a su To imagen rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth. para que sean jefes o puedan gobernar sobre los peces del mar, las aves del cielo y de toda criatura que se arrastre por el suelo. So think about it like this. Piénsalo de esta manera. So you have God, Tienes a Dios, the triune God, the Trinity, el Dios trino, la Trinidad, Father, el the Padre, Son, el the Holy Hijo y el Spirit. Espíritu Santo. So they come down to earth, Ellos bajan a la tierra, and they create man crean al hombre and woman y a la mujer in their likeness and their image, a su imagen y semejanza to govern and rule the earth. para gobernar la tierra. La está atrás de papá. So we'll get into this a little bit. ¿Ah? We'll get into this a little bit later. Vamos a entrar un poquito más a esto después, But think about it like this. pero piénsalo de esta manera. You have, I'll explain this. You have a God, Tienes un Dios. and where do gods typically live? ¿Y dónde es que los dioses típicamente viven? Any ideas? ¿Alguna idea? Think of a pagan god. Where do they usually live? Piensa en un dios pagano. ¿Dónde viven usualmente? In the heights, right? En las alturas, Okay. Or maybe in a temple, tal vez en un templo or a place, a specific place. o en un lugar específico. So the God of the Bible, El Dios de la Biblia, He created His high place, Él creó su lugar alto or His temple, o su templo, the earth, la tierra, and then He takes His image bearers, y después Él toma a los que están llevando su imagen He puts them in the temple, o a los portadores de su imagen y los pone en el templo, in the place, en el lugar, to represent Him, para representarlo a Él, to rule creation. para gobernar o sobre la creación. So God created humanity, Dios creó a la humanidad and He says, here's the earth. y le dijo, aquí está la It tierra, belongs to you. te pertenece a ti, It's yours. es tuya, Cultivate it. cultívala, Reproduce. la You're produce, in charge of all the animals. estás a cargo de todos los animales. That's what God did. Eso fue lo que Dios hizo. That's what the Bible says, right? Es lo que la Biblia dice. God said, God blessed them and said, be fruitful and multiply. Dios dice, sean fructíferos y multiplíquense. And He gave them every plant yielding fruit. Y, which part you want? 29. Ok. Miren, les he dado todas las plantas que dan semillas, los árboles que dan frutos con semilla, ellos serán su comida. No, you're not into it. Yes, I am. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed. Yep.
Okay. Just be fruitful and multiply. That's not 29. No, be fruitful and multiply is Sí, 28. les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra, Sí. los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Sí. Fun translation. And reading, it's always hard. Traducción y leer siempre es difícil. All right, so we finished verse 1, Terminamos el capítulo 1. and we go into verse 2. Vamos al capítulo 2. So verse 1 and verse 2 function like Hebrew parallelism. Capítulo 1 y capítulo 2 funcionan como un paralelismo. So you have kind of a summary of creation, Tienes como un resumen de la and creación then you have verse 2. y después tienes chapter 2. Chapter 2. Capítulo I 2 do that all the time. Chapter 2 that goes into more detail of the inner workings of how creation happened. Capítulo 2 que va más en detalle en cómo es que la creación pasó. Some people argue that they're contradictions, but it's just the way the Hebrew parallelism works. Algunas personas argumentan o discuten que hay contradicciones entre el 1 y el 2, pero simplemente es el paralelismo bíblico que hay entre ellos. And again, the Bible is not a textbook of science that gives you exact details and exact formulas. Y otra about vez, la how it Biblia no works. es como este libro de texto científico que te da detalle y detalle punto por punto. So it should not be treated like that. No debería de ser tratado de esta manera. It's more of a creative, poetic structure within the first few chapters. of Genesis. Los primeros capítulos de Génesis son como una estructura poética más creativa. All right, thus the heavens and the earth were completed. El cielo y la tierra fue completado. All right, and it talks about the seventh day here. Y habla del séptimo día. And God sanctified the seventh day and made it holy. Dios bendijo o santificó el séptimo día y lo hizo santo. All right, and then it goes into chapter 4 or verse 4. Y luego vamos al versículo 4. This is the account of the heavens and the earth when they were created. Aquí está donde otra vez los cielos y la tierra fueron creados. And it talks about the shrubs Habla de los and the what? plants that God created. De los cultivos y las plantas que creó. It talks about a mist that rose out of the earth. Habla acerca de, bueno, aquí está muy claro, no sé cómo diga su versión, pero de la lluvia. Does it say lluvia in Ya, Spanish? ahí está. Llover. All right, so there's a concept here. Hay un concepto aquí. It hadn't rained ever, Nunca había llovido antes. so the raining isn't right. Entonces, si tu traducción dice lluvia, no es correcta. Because the first time the flood happened Porque la primera vez que el diluvio pasa, was the first time it rained. fue la primera vez que llovió. That's what we get from this context here. Es lo que nosotros tenemos de este contexto So aquí. God watered the gardens and the plants from the earth, not from above the earth. Entonces, en este contexto, Dios estaba regando las plantas de la tierra hacia arriba, no del cielo para abajo. Just Solo para clarificar. And then we get some detailed explanation of how God created man. Tenemos una explicación aún más detallada de cómo fue que Dios creó al hombre. Then God formed man Luego el Señor formó al hombre from the ground, del suelo, from the dust of the ground. del polvo del suelo. A little cool fact here that I love. Un hecho o algo que amo aquí. You have the word Adam, which is the Hebrew word for man. Tienes Or la humanity. palabra Adán, que es el hebreo para humanidad. And then in the word for ground La palabra para suelo is Adoma. es Adoma. So it's a play on words Es un juego de palabras within the Hebrew language. en el idioma hebreo. So there's a lot of things like that within the Hebrew Bible. Hay muchas cosas así con la Biblia Which en we have those hebreo. things in English and in Spanish. Que So también it's not foreign, obviously. tenemos esas cosas en inglés y en español, entonces no es algo foráneo. So, but it's interesting to kind of take note of that. Pero creo que es interesante el poder ver estas notas o estas cosas. Right. So kind of going back to the concept of time. Regresando al concepto del tiempo. Right, so in the Bible, it accounts that says the Bible was created in 7 days. La Or the Biblia world was dice created in 7 days. Sorry. Que el mundo fue creado en 7 días. The study of thermodynamics El estudio de termodinámica tells us that the world is constantly losing energy, nos dice que el mundo está constantemente perdiendo or the energía universe is losing energy. o el universo está perdiendo energía. And they've tracked the source of the beginning of the energy, Y ellos van y buscan como la fuente del principio de la energía, which was called the Big Bang. que se llamó el Big Bang.
And they've tracked a time period of how long the universe has been in existence. Y ellos rastrearon desde cuándo este tiempo, este periodo de tiempo ha estado en existencia. It's about 1, 2, 3 billion years old. Son como 1, 2, 3 billones de años, algo So así. again, the Bible is not a scientific book. Otra vez, el libro no es algo científico. That doesn't mean, I'm not saying that necessarily that the Bible wasn't created in 7 days. Entonces, no necesariamente está diciendo que el mundo no fue creado en 7 días. But I think it's really important to remember that God is outside the concept of time. Pero también creo que es importante recordar que Dios está fuera del concepto del tiempo. And time is a part of the fall and the reality of death. Is part of. Y tiempo es parte de la realidad. Can you repeat that part? Of death and the fall. De la muerte y la caída. So science tells us the world or the universe is 2 billion years old. Entonces la ciencia nos dice que el mundo es 1 o 2 billones de años viejo. The Bible says God created the world in 7 days. Y la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días. So the idea is that, and this is just a theory that people have to explain this. The idea is what? This is just a theory that people have to explain. La idea es que esta es una teoría que la gente tiene para explicar estas cosas. Adam could have been in the garden before the fall for who knows how long. Adán pudo estar en el jardín antes de la caída, no sabemos cuánto tiempo. Billions upon billions. Pudo haber sido billones de años. Because God is outside the concept of time. Porque Dios está fuera del concepto del tiempo. So, but again, You're welcome. pero otra vez, the Bible is not a scientific book. La Biblia no es un libro científico. So it's not going to necessarily answer those scientific questions. It's Necesariamente no va a responder esas preguntas not científicas. designed to. No está diseñado para ello. So we have God creating man. Tenemos tenemos a Dios creando al hombre. So he created man in his likeness and his image out of the ground. Creó al hombre a su imagen y semejanza del suelo. It's supposed to paint a picture Debe de pintar esta imagen of a creator de un creador, with a pile of dirt, así como una montañita de tierra. and he pours water on it Y le echa agua and forms a man out of the dirt. y like forma clay man. un hombre de ahí, That's- como un hombre de barro. That's the imagery that's trying to be communicated. Esa es la imagen que está siendo comunicada. That's where Jeremiah gets his imagery from, of the potter and the De ahí es clay. donde Jeremías tiene esta imagen de ser como la vasija y el barro. This is the image that God is. Esta es is la creating. imagen que está Dios creando. And then God breathes into his nostrils. Y Dios respira a través de sus hoyitos de la nariz. Literally as if I would put my mouth on top of his nose and breathe into it. That's what's being Así como described. si él estuviera como poniendo su boca aquí en mi nariz y respirar. God breathes into him and he comes alive. Dios respira y él toma vida. And then we have God creating the animals for the man. Y después tenemos a Dios creando los animales para el He hombre. creates the garden and he puts the man in the garden. Crea el jardín y pone ahí al hombre. You know, and he says you can eat from any tree of the garden, Y le dice, puedes comer de cualquier árbol, but not from the tree of the knowledge of good and evil. pero no del árbol del bien y del mal. So the woman had not been created when Adam was told this. La mujer no había sido creada aún cuando a Adán se le dijo esto. And then we have the account of God creating man out of or woman out of the man's rib. Y después tenemos esta parte donde la mujer fue creada de Adán. Don't throw it on the floor, please. Don't put it on the floor. So God puts Adam into a deep sleep, Duerme a Adán o lo mete en un sueño profundo. and he created the woman from the man's ribs. Y creó a la mujer de las costillas, de la costilla del hombre. And again, there's another play on words. Y otra vez aquí hay un juego de palabras. The word for woman is Isa, La palabra para mujer es Isa. and the word for man, Y la palabra para hombre, this is not the man of Adam or humanity, este no es humanidad como Adán, pero hombre, is Isha. es Isha. So what it looks like in the Hebrew Como se ve en el hebreo, is that they took, they have the letters for man, en el hebreo tienen ¿qué? the letters from the man, Las how to letras spell para man, hombre, and para you have cómo the deletrear hombre. and you have the letters for woman. Y tienes las letras para la mujer. And in the middle, Y en medio there's a one letter hay una letra that is
put in between the other two letters that mean man. que se pone en medio de las otras dos letras que significan hombre. So it looks as if they took a letter from the man and put it in the woman. Se Just ve like como the si ribs. tomaran una letra del hombre y la pusieran en la mujer, así como en la costilla. Just a fun little thing. So when they read, they're getting all these images within their brain. Es algo divertido porque cuando leen pueden tener estas imágenes. Fun. There's also 4 rivers that are flowing into the garden. Están estos 4 ríos que están en el jardín. The only thing that I found that represents the rivers, La única cosa que yo he encontrado que representa los ríos, because there's 4, it tells us the garden was ginormous. Como había 4, nos dice también que el jardín es enorme. It just represents abundance. Los ríos representan abundancia. I don't remember the rest. So. No recuerdo qué más representan. No, Estamos como hablando de... De hecho, me pasó un poquito el tiempo de preguntar, pero hablando de los días, ¿no? Que hablan que fue creado en 7 días. Muchas personas, hay estudiosos que defienden la idea de que las culturas ahí, lo que conocemos del Medio Oriente, se construían los templos para los dioses en 7 días. Pues en 6 días y en el 7º día se ponía la imagen del dios en el templo. Sí. Y esa es una cosa también como para de que, pues Moisés está escribiendo, ¿no? Entonces él es un hombre viviendo en esta cultura. Él tiene todas estas referencias en su mente cuando está escribiendo. Entonces, ¿cómo explicar para la gente que está ahí, para los israelitas, la creación? Entonces, esa es una idea también que se defiende de por qué estos 7 días. Porque así ellos entendían que así era. Cuando vas a construir un templo para un dios, lo haces en 6 días y el 7º día pones la imagen del dios en el templo. Es básicamente lo que está pasando. Toda la tierra es el templo. Y Dios está haciendo, lo hizo en 6 días. Y el 7º día pone su imagen en la tierra. Pero la imagen de Dios es como, pues, la humanidad. I forgot about that. Thank you. Se me olvidó, gracias, Luz. So yeah, it's just that's why cultural context is so important. Es por eso que el contexto cultural es tan Because importante. it puts our thoughts in line with the thoughts of the audience Pone nuestros pensamientos y los alinea con los pensamientos de la audiencia. instead of inserting our own thoughts. En lugar de insertar nuestros propios pensamientos. So then we have chapter 3, Después tenemos el capítulo 3. the saddest day in humanity. El día más triste de la humanidad. So sad. Tan triste. All right. Mande. Diego. ¿Vas a salir? Bye, bud. Chopped liver. All right. So we have this scene. Nosotros tenemos esta escena. And the serpent was more crafty than any beast of which the Lord La had serpiente era made. más astuta que cualquier otra bestia que el Señor haya creado. And he said to the woman, Y le dijo a la mujer, Indeed has God said, You shall not eat from any tree of the garden? ¿qué versículo estás leyendo? I'm reading verse 2. Ok. Actually, sorry, it's verse 1. ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? So, what is the serpent doing? ¿Qué es lo que la serpiente está haciendo? He asks a question. Es una pregunta. What is the question is it true that God said this? La serpiente es como, la pregunta fue, ¿es verdad o es cierto que Dios dijo esto? What is the serpent doing? ¿Qué es lo que está haciendo la serpiente? Yo una vez escuché una predicación donde le estaba como que creando una necesidad, o sea que la mujer no tenía, pero la serpiente como que le You estaba... understood that? Kind of. The serpent was creating a need into the woman. It was something she didn't have. I don't know about that. I think that's No maybe sé a little bit acerca de farther esto, on. porque creo que esto va un poco más adelante. Maybe. Tal vez. I think one of the main things the serpent is doing Creo que una de las cosas principales que la serpiente está is he haciendo, is planting a seed of doubt está plantando una semilla de duda in the character of God.
en el carácter de Dios. Is God really so unjust that you can't eat any of the trees? ¿Dios realmente es tan injusto que tú no puedes comer de ninguno de estos árboles? Una duda. Ujú. Yeah. Yo entiendo el concepto de que la serpiente o Satanás, que es como se menciona después más adelante, está sembrando una semilla de duda. Pero ellos todavía no tenían conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, quiero pensar que tampoco sabían o no tenían por qué dudar. No sé si esto me lleva al análisis científico que tú dices del libro de Génesis, pero entonces, pues ahora sí que es una duda que hay de por qué o cómo logra sembrar esa duda sobre lo que es Dios. ¿Entendiste? Yeah, I understand. Okay. So, what is doubt? ¿Qué es la duda? The reality, I think, of doubt is a questioning of something that you don't understand. La realidad de la duda creo que es el cuestionamiento de algo que tú no entiendes. Right. So, it's not that they're sinning when they doubt. No es que ellos estén pecando cuando están dudando. There's a question in her mind Hay una pregunta en su that mente is being formed que está siendo that isn't formada, necessarily true or false. que no es necesariamente verdad o es algo falso. Without clarity, Sin claridad, there's no way to know, so it's a doubt. no hay manera de saberlo, entonces es una duda. So, for example, Por ejemplo, Eve could have said that I can't finish my thought until you translate it. Eva pudo haber dicho que No, God said this. ningún Dios dijo esto. Hey, God. Ah, no, Dios dijo esto. Hey, Ellos, God, can you clarify this for me? ¿puedes clarificar esto para mí? Instead of speaking of her own accord, En lugar de hablar de su propia cuenta, she could have spoke and said, well, why don't you ask God? ella pudo hablar y preguntar, ¿por qué no le preguntas a Dios? Y él te va a clarificar Which las is cosas. interesting, Lo que es interesante, because it says in the next verse, porque en el siguiente versículo dice, she says, for we may eat from the fruit of the trees of the garden we may eat. podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. From the fruit of the tree which is in the middle of the garden, Pero Dios nos dijo no deben comer del fruto que está en medio del jardín. God has said, Ajá. you shall not eat from it or touch it or you will die. Ni siquiera tocarlo, porque si lo haces morirán. It's like an emphasis that wasn't something that God said. Es un énfasis en algo que Dios no dijo. Like God never said don't touch it. Dios dijo no lo He toques. just said don't eat it. Solo le dijo no comas. So she's kind of defending God Ella está como defendiendo a Dios, without necessarily needing to defend God. sin necesariamente tener que defender a Dios. And then going to an extreme that doesn't exist. Y después va a un extremo que no existe. It's not a lie, No es una because there's a mentira, possibility if she touched it, she might die, who knows. porque hay una posibilidad de que si lo toca tal vez muera. But No it's lo just not what sabemos. God said. Pero no es lo que Dios But está it's all diciendo. creating this, it's creating something deeper here that we'll touch in a second. Pero está creando algo más profundo aquí, vamos a hablar más en un segundo. The serpent said to the woman, La serpiente le dijo a la mujer, this is really interesting, esto es muy interesante, you surely will not die, con seguridad no morirán, for God knows that in the day that you eat from it, your eyes will be open and you will be like God. que knowing Dios good and evil." sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como dioses que podrán diferenciar entre el bien y el mal. Okay, so Satan tells a lie, Satanás dice una and mentira then he tells the truth. y después dice una verdad. The lie is you will not die, La mentira es no morirás, but the truth, pero la verdad, if you eat of the fruit of the tree of good and si tú evil, comes de este fruto del árbol del bien y del mal, you will be like God, vas a ser como Dios, knowing good and evil. conociendo el bien y That's el mal. 100% true. Eso es 100% verdad. Verse 6. El versículo 6. When the woman saw that the tree was good for food, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno o tenía buen fruto para comer, and it was a delight to her eyes, y hubo un deleite en sus ojos, and the tree was desirable to make one wise, y el árbol era deseado para hacer a alguien sabio, she took from it tomó de él and ate it. y comió. Right, so what's happening here Lo que está pasando aquí, is you have the serpent tienes a la serpiente convincing the woman convenciendo a la mujer to doubt God's character, que dude del carácter de Dios, convincing the woman convenciendo a la mujer to not trust what God spoke, de no confiar en lo que Dios le habló, convincing the woman convenciendo a la mujer that she is not like God, que ella no es como Dios, not made in His image and His no likeness, fue creada a su imagen y semejanza, but He's holding something back, y le está como reteniendo algo.
and that you should take of this tree tú deberías de tomar este so you árbol can be like God. para que puedas ser como Dios. You can be God. Puedes ser Dios. You don't need God. No necesitas a You Dios. can be God. Tú puedes ser Dios. So, this is kind of the heart of sin. Este es el corazón del pecado. It's get rid of God, Deshazte de you Dios. be in charge, Tú estás a cargo. you rule the earth, Vas a gobernar la tierra. you do everything by yourself, Haz todo tú solo and get God out of the picture. y saca a Dios de la imagen. But the heart of God is always to work together in a team Pero el corazón de Dios siempre fue de que trabajáramos juntos como equipo, with His creation. con su creación. Right, so she ate the fruit, Comió el fruto and she gave some to her husband, y le dio un poquito a su esposo, or Adam, o le dio un poco a Adán, who was with her. que estaba con ella. Right, so Adam wasn't super far away. Adán no estaba muy lejos, He wasn't there, or he wasn't like on a journey or something. no estaba como de viaje o así. Like he was standing right next to her when all of this was going on. Estaba ahí al lado de ella cuando todo esto estaba pasando. So sometimes people tend to say, oh, well, it's the woman's fault that we have sin. La gente piensa o a veces dice, es la culpa de la mujer que a veces pecamos. But Adam didn't say anything. Pero Adán no dijo nada. He stood there and he was silent. Se paró ahí y estuvo callado o silencioso. Passivity is a big, big, big struggle for men. La pasividad es una batalla muy grande para los hombres. Right, their eyes were opened Sus ojos fueron abiertos and they saw that they were naked. y vieron que estaban desnudos. So we have sin entering the world. Tenemos el pecado entrando al mundo. Does this make sense? ¿Esto tiene sentido? When we break it down and look at it a little slower. Cuando lo rompemos y lo vemos un poco más lento. I don't know if that answered your question, No sé si eso responde tu pregunta. Alejandro. Yo estaba Tal vez. Es que a lo mejor necesitaría quitarle esa idea de verlo, o tratar de entenderlo de una forma científica. And that can be our tendency with Genesis sometimes. Creo que esa puede ser nuestra tendencia algunas veces con Génesis. And this is not the way it's designed. Y no fue la manera en la que fue diseñado. What I talked about during hermeneutics, we can't force a book to say what we wanted to say. We have to let the author say what he wanted to say. Nosotros no podemos forzar un libro a que diga lo que nosotros queremos que diga. Tenemos que dejar que el autor pueda decir lo que él quería con el libro. Then we see that Adam and Eve just kind of blame each other for the sin. Después vemos cómo Adán y Eva se andan culpando el uno al otro por el pecado. We see God give consequences for the sin. Vemos que Dios da consecuencias por el pecado. He curses the ground. Él maldice la tierra He greatly increases the woman's pain in y childbirth. grandemente incrementa el dolor en la mujer cuando da a luz o en labor de parto. Meaning that there was pain before. Esto fall. significa que ya había dolor antes de la caída. We can meditate on that for a minute. Y podemos meditar en eso por un momento. He curses the serpent. Él maldice a la serpiente. And then he says something really interesting in verse 15, Luego dice algo muy interesante en el versículo chapter 15 3. del capítulo 3. I will put enmity between you and the woman. Voy a poner enemistad entre tú y la mujer. This is God talking to the serpent. Este es Dios hablándole a la serpiente. And your seed and her seed. Y... Ajá, gracias. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Ay. Sí, gracias. So we have a little bit of a kind of like a foreshadowing. Tenemos aquí como un foreshadowing. Seed represents like not only the seeds of plants, but the seeds of descendants. Las semillas representan no solo como las semillas de plantas, pero también de personas So y God is descendencia. saying, Eve, one of Eve's descendants, Dios está diciendo, uno de los descendientes de Eva will crush the head of the serpent. va a aplastar la cabeza de la And the serpiente. serpent represents the fallen nature of humanity. La serpiente Sinful representa la naturaleza pecaminosa del humano. And the serpent will bruise his heel. La serpiente va como a poner un moretón o sí, ¿no? En el talón. So it's a kind of a foreshadowing to Jesus. Es como un, how do you say foreshadowing? Reflejo, una sombra de Jesús.
So even from the very beginning, Aún desde el principio, God is making provision for redemption. Dios está dando una provisión para la redención. We're going to start running through the next few chapters. Vamos a correr un poquito más en los siguientes capítulos. How are we doing so far? ¿Cómo vamos hasta ahora? Are we following? ¿Sí me están siguiendo? There's whole studies on the idea of shame and fear within the being the first attributes of sin. Hay estudios muy grandes acerca de vergüenza, shame and guilt, y culpa como los resultados del pecado. Like the first thing that they feel is fear Lo primero que sientes es miedo, and shame. vergüenza. And those are like our tendencies when we fall into sin. Tendemos a sentir esto cuando nosotros caemos en pecado. There's a lot of good stuff in Genesis. Y hay muchas cosas muy buenas en Génesis que no tengo tiempo para compartir. Do you have any comments on it? No. So they are kicked out of the garden. Stop. Alexander, no. Don't play with the door, please. It's not to play with them. Okay? Thank you. Satanás no. God kicks them out of the garden. Dios los echa del jardín. He clothes them first. Close them. He puts clothes Ah, on them. okay. I thought you close them. Los viste primero. He kills an animal, Mata a un animal. the first sacrifice, Es el primer sacrificio que and hay. he uses it to cover them. Y lo usa para cubrirlos. It's another symbolism for a lot of different things within the Bible. Este es otro simbolismo para muchas otras cosas en la Biblia. And then he kicks them out of the garden. Después los echa del jardín. So imagine a door. Imagina una puerta. You have garden. See? No. It's horrible at spelling. Oh, it's with a J. You guys don't use G's for anything. Gato. Jardín. It's jardín. No. Ajá. No, jardín. So they're outside the garden, Están fuera del jardín. and God puts a cherubim with Y a Dios flaming pone a un sword. querubín con una arma. I don't know how to draw an angel very well, but No sé cómo dibujar un ángel o querubín. he's got a flaming sword. Y tiene su arma. It's just a visual imagery. Es algo visual para ustedes. Right, so they're outside the garden. Y están fuera del jardín. Again, not a scientific book. Otra vez, no a un book, un libro científico. So there's this imagery of they're just outside the garden. That's kind of where they stay for a while. Hay esta imagen de que ellos están fuera del jardín y ahí es donde se quedan por un And rato. God speaks to them from the garden. Dios les habla del jardín. You know, he takes them out of the garden Los saca del jardín. because he doesn't want them to eat from the tree of life to live forever in their sinful nature. Porque no quiere que coman el árbol de la vida para vivir para siempre en su naturaleza pecaminosa. So it's an act of mercy to get them out of the garden. Es un acto de misericordia para sacarlos del jardín. And but he still speaks to them from inside the garden. Pero él se sigue hablando como de afuera del jardín. And we have the story of Cain and Abel, Tenemos la historia de Caín y Abel. where Cain and Abel, they bring their sacrifice to God, Caín y Abel les llevan sus sacrificios a Dios. to the garden, to the Al front of the jardín, garden. al frente del jardín. You know, they bring it to him, and God accepts Se Abel's lo and rejects lleva, Cain's. toma la de Abel y rechaza la de Caín. So we have Cain, Abel, and then Cain kills his brother Caín mata a su hermano because of jealousy. por celos. God warns Cain beforehand. Dios como sufre por Abel antes de. For Cain, he warns No. Dios le advierte a Caín antes de. Cain. You know, sin is crouching at your door. El pecado está tocando tu puerta. You know, you can conquer it though. Tú puedes vencerlo. Like you're not controlled by sin. No estás siendo controlado por el pecado. You're free from sin. Eres libre del pecado. Just don't choose sin. No escojas el pecado. And Cain doesn't choose the right choice. Caín no toma la decisión correcta o no elige bien. He kills his brother. Mata a su hermano. And then Cain goes off and creates a city. Entonces Caín se va y crea una ciudad. He makes his own little nation. Él hace su propia nación There's a pequeñita. little short thing of Cain's descendants. Hay una cosa pequeñita acerca de la descendencia de Caín. And it ends with his son saying, if anyone kills me, they'll suffer more because I killed a man. Y termina diciendo, uno de sus hijos dice, si me matan, voy a... If anyone kills me, what? If anyone kills me, Si alguien me mata, this is one of Cain's sons. ese es uno de los hijos de Caín. Or the sons of Cain, it's like farther down
down the generations. Más lejos en la generación. If anyone kills me, they will suffer greater than Si alguien me that mata, van a who sufrir kills aún Cain. más que aquel que mata a Caín. It's because God spoke to Cain about saying, if anyone kills you, I will make them. Es porque Dios le habló a Caín, le dijo, si alguien te mato, yo haré que So it's this sufras. parallel imagery Es esta imagen paralelógica o paralela to communicate para comunicar that this people are killing people all over the place. que las personas están matando personas en todos Yeah, lados. the ground is full of blood and disaster, and they're just killing La each other. tierra está llena de desastre y matanza y se están matando todos. Then we have the generations Después of tenemos las generaciones Adam de and Eve's new son. Adán y Eva y su nuevo hijo. Alright, so I have a little timeline here. Tengo una pequeña línea del tiempo This aquí. is all you have from Adam Tienes de Adán all the way to Abraham. hasta Abraham. And the line represents how long they lived and when they died. La línea representa cuánto tiempo vivieron y cuándo murieron. Can everyone kind of see it? Todos pueden como verla. Alright, I'll pass it around when La I'm voy a done. pasar en un ratito When I ahorita que explain termine. it. So you see you have Adam. Puedes ver cómo Adán Adam lived vivió 930 years. 930 años. And every one of his Y children, cada uno de sus hijos, his great great and great grandchildren sus tataranietos, knew him lo and conocieron. had conversations with him. Tuvieron They conversaciones con él. spoke to him. Hablaron con él. The only person that didn't know him La única persona que no lo conoció was Noah. fue Noé. So for was it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generations, Por 8 generaciones, they all knew who Adam was. todos sabían quién era Adán. What do you think Adam talked about the most? ¿Tú qué pensabas que Adán habló más que otra cosa? Probably the garden Tal vez el jardín. and God. ¿Y Dios? I'll pass this around. You guys can look at it. Se los voy a pasar y lo pueden ver rápido. It's really easy to make your own. Es muy fácil hacer la You suya. can find the years and chart them out. Puedes encontrar los años y trazarla. So we get to chapter 6, Llegamos al capítulo 6 and we get to this point where the corruption of humanity is awful, Llegamos a un punto donde la corrupción de la humanidad es terrible. and where God is he's saddened and he's grieved and he's sorry that he created the earth. Dios está como sufriendo, está triste, He's regretting that he created the earth. está gracias Yeah, that's the word. de haber creado la tierra. And he decides to destroy it all. Y decide destruirlo todo. Before this, he says he's not going to allow humanity to live more than 120 years. Y antes de esto él dice que no va a permitir que la humanidad viva más de 120 años. He's either saying that they will only live 120 years and then they'll die, Se está diciendo que las personas tal vez vivan 120 años y después mueran, like as their lifespan, como su tiempo de vida. or O he's saying that they will only everyone on the earth will only live another 120 years. está diciendo que todas las personas en esta tierra solo vivirán 120 años. So those are the two kind of things that he's trying to do. Esas son las dos cosas que está tratando de comunicar So he aquí. communicates to Noah. Comunica a Noé. ¿Cuándo pasó eso? ¿En el tiempo de Noé? It's in the time of Noah. Yeah. Sí, en el tiempo de Noé. Noé. Ok. Something interesting to know: Algo interesante para saber aquí. the Methuselah, Matusalén he lived 969 years. vivió 960 años. His name means Y su nombre, 969 años. Y su nombre significa the one that throws a javelin, el que congeló, ¿qué? a spear. El que tira una jabalina. Ajá. Ah, gracias. It also can mean También puede significar when he dies, the end comes. cuando él muere, el final viene. It also has been translated as when he dies, the flood comes. Y también ha sido traducido que cuando él muere, viene el diluvio. So everywhere he went, A donde quiera que él fue, he would introduce himself, él se introducía como, and this is what people would hear. y esto es lo que las personas iban a escuchar. He's the longest living descendant. Él es el descendiente que vivió más He años. lived longer than Noah. Vivió más que He Noé lived longer than Adam. y más que Adán. So this is a representation of God's mercy to everyone on the earth. Esta es una representación de la misericordia de Dios para cualquier persona en el For mundo. 969 years, Por 969 años. he is communicating that there's judgment coming. Está comunicando que hay un juicio que viene. And then his son, Y luego su hijo, Lamech,
Lemec, lives for 777 o Lamec, years, vivió por 777 años. which the number 7 means completion. El número 7 significa que ha sido So completado. if you look kind of at the timeline, they die, Si ves la línea del tiempo, ellos Methuselah mueren, Matusalén muere and Lamech y Lamec around the same time, mueren alrededor del mismo tiempo. and that's when the flood happens. Y ahí es cuando el diluvio pasa. So God, it may look like he's this guy that's just wanting to kill the whole earth. Y tal vez se vea como un Dios que quiere matar a toda la tierra. For over 1,000 years, he's giving opportunities for change. Pero como por 1000 años estuvo dando esta oportunidad de cambio. You know, my judgment's coming. Mi juicio viene. You know me from Adam. Tú me conoces de Adán. I'm sure everybody in the world knew who Adam was. Y estamos seguros que todo el mundo sabía quién era Adán. Change, Cambia. or I'm going to kill all of you. O voy a matarlos a todos. But God brings his judgment, Dios trae su juicio. but Pero he has Noah, tiene a Noé, his one righteous man. su hombre justo o recto. He is called blameless and upright and righteous before God. Ah, lo tengo en inglés también subrayado aquí. Es el versículo 9. No, it's in verse 6, actually. Ah, really? El Señor lamentó haber... No. Sí, es 9. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época. Intachable, sí. O sin mancha. Noah was righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. Ajá. Noah caminaba con Dios. Noé. All right, so only 3 people in the Bible are referred to in this. Solo hay 3 word personas en la specifically. Biblia que son referidas con las mismas palabras específicamente. Blameless and righteous together. Es sin mancha y recto o justo. Sin, sí. And so Noah is a really important guy. Noé es alguien importante. And God tells him to build an ark, Y Dios le dice que construya un arca, boat, un bote. and he takes his family in the boat. Toma su familia en el bote. Now everybody knows the story of Noah, Todos conocen la historia de Noé. right? Everyone, right? Todos, ¿cierto? Just making sure. Solo asegurándome. Oh yeah, forgot about this. In the beginning of verse 6, En el principio del Chapter versículo 6 it talks about the sons of God saw that the daughters of men were beautiful. dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. And they took them for their wives. Así que las eligieron y And se casaron con las que ellos hicieron. then it talks about in verse 4, En el versículo 4, the Nephilim were on the earth in those days. no sé cómo diga su traducción, en algunas va a decir los nefilitas o los gigantes, vivían en la tierra en estos días. And when the sons of God came into the daughters of men. Ajá. ¿Leo toda esa parte? Y también después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con la hija de los seres humanos y ellos tuvieron hijos con ellos. Son los héroes famosos de tiempos antiguos. Right, so a lot of people ask the question, who are the sons of God? Algunas personas o muchas personas preguntaron como quiénes son los hijos de Dios, Who are the Nephilim? quiénes son los nefilitas What are they all about? y qué onda. So this translation for sons of God La traducción para hijos de Dios can either mean that they are just humanity, pueden significar que solo son la humanidad, as in regular people, como gente saw the normal, woman, común, que vieron a las mujeres and they had sex with them, y tuvieron relaciones con ellas and they multiplied. y se multiplicaron. Or O it can literally mean the descendants of God que realmente puede significar también los descendientes de Dios, as basically angels or demons. como ángeles o demonios. There's not 100% clarity on either No one of those. hay una claridad completa en ello. And ¿En qué capítulo estamos, padre? 6. Leí básicamente del 1 al 4. so the Nephilim are big people basically. Los nefilitas son gente grande, básicamente. The most famous one is Goliath. El más famoso de ellos es Goliat.
He was 7 foot, 8 foot, something like that. Era como 8 pies de alto, no sé cuánto I sea, think he was like 3.5 meters. como 3.5 metros. His arms were ginormous. He was a big dude, basically. Sus brazos eran muy grandes. Él era un hombre muy grande. And he had 5 brothers. Tenía 5 hermanos. So there were giants in the time Eran of the Bible. gigantes en el tiempo de la Biblia. The Nephilim were what they were called. Y se les llamaban nefilitas. And they basically were said to be descendants of either just humans, and they were just big. Y básicamente eran descendientes de los humanos, que eran grandes. Or they were like the sons of God, the demons and the angels came El down and resultado. had sexual relationships with the... O fueron el resultado de los ángeles o demonios que bajaron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. It's not really clear, No es claro, but this is kind of like a pre-Greek mythology idea. pero esta es una idea de la mitología Like griega. the Greek gods would come down and they would have sex with the women and they would have super children. Dioses griegos bajaban y tenían relaciones con los humanos y tenían hijos So that's superpoderosos. where we get like a lot of our interpretation and our thinking Y ahí es about donde this. nosotros sacamos esta interpretación y este pensamiento de ideas. So those are kind of the two ideas you can decide Esas son las dos ideas como que están y tú puedes decidir whichever one you want to believe. en cuál quieres creer. Theologically, it doesn't really matter. So Teológicamente realmente no importa mucho. it's not a big deal. No es algo como grande. Doesn't save us from going to hell or something like that. No nos salva de no ir al infierno o algo así. Right. And then in chapter 7 and chapter 8 we have the flood narrative. Entonces, en el capítulo 7 tenemos la narrativa del diluvio. Noah sends out the dove and all that good Dios stuff. manda al cuervo, la paloma y todas esas cosas. And God saves Noah and his family. Dios salva a Noé y a su familia. The flood subsides and they land on a mountain. El diluvio termina y termina en una montaña. And in chapter 8, verse 20, El capítulo 8, versículo 20. then Noah built an altar to the Lord Noé construyó un altar al Señor and took every clean animal and every clean bird and he offered a burnt offering on the altar. y tomó como una especie de las aves limpias y de los animales y los puso en el altar. And the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man. Y 21. Le agregó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra gracias. por causa de los seres humanos. I will never again destroy every living thing as I have done. Nunca volveré a destruir a todo ser viviente como lo acabo de hacer. There will be summer, winter, day, night, fall. Mientras el mundo existe, siembra va siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno. Ahí se crean las Kind of a funny side note. temporadas. No, estaciones del año. Kind of a funny side note. Una notilla ahí de If lado. anybody ever tells me that about like asteroids and disasters that destroy the whole earth, Si alguien me dice de estos asteroides o cosas que han destruido la Tierra completamente, God promised it would never happen. Dios prometió que ya no iba a volver a pasar. There will be winter and fall and Va a summer and haber spring. invierno, otoño, primavera, verano. The sun will always rise. Y el sol siempre va a salir. Obviously, there will be final judgment, Sí va a haber un juicio final. and the world will be destroyed and recreated. Y el mundo se va a destruir y va a But ser that's creado in de the nuevo. end. It ends. Pero es hasta el final. Don't worry about asteroids hitting the No earth. te It's preocupes fine. por los asteroides que puedan caer. Va a estar bien. You know, God promised He would be faithful, Dios prometió que sería and fiel. we can count on His faith. Y podemos nosotros como contar en su fidelidad. Again, not a science book. Otra vez, no es un libro de ciencias. It's more about God and His Es más promises. acerca de Dios y sus promesas. And then we get the covenant. Luego tenemos este pacto. First time we see covenant. La primera vez que vemos el pacto. What is a covenant? ¿Qué es un pacto? Really, really important concept. Es realmente un concepto muy It's importante. a secondary major theme of the Bible. Es un tema secundario que es muy grande en la You Biblia. have a major theme, Tenemos un tema principal, you have secondary themes, un tema secundario, and then you have minor themes. temas menores. It's a secondary theme. It's very, very Es un common. tema secundario y muy común. It's, if you don't understand covenant, Si no entiendes pacto, you will not understand Jesus. no vas a entender a Jesús. So what is a covenant? ¿Puedo leer la definición que hay en el glosario de la Biblia? ¿O quieres que sea como mía? You can read the definition. Puedes leerla. Pacto, promesa o acuerdo contraído entre dos partes, generalmente una superior y otra inferior, mediante una fórmula verbal o ritual que comprometa a ambas partes. En el lenguaje bíblico, el pacto representa la promesa de Dios al hombre de siempre darle vida y paz y constante cuidado, y el compromiso del hombre de vivir conforme a las estipulaciones del pacto. That's a good definition. of Es una covenant. buena definición Yeah, del pacto, right. sí. In this case, En este caso, there's only one person though.
Solo hay una that persona has to fulfill something. que tiene que cumplir algo. God is the one fulfilling this covenant. Dios es el que está cumpliendo este Noah is pacto. not required to do anything. A Noé no se le pide nada. God is making a promise Dios to está Noah haciendo una promesa and a all the Noé generations to come, y a todas las generaciones que vienen. and he's showing, he's communicating in a way that they can understand. Y está using the word comunicando de covenant. una manera en la que pueden entender pacto. We'll get into covenant a little bit later on Thursday more, and we'll go deeper. Vamos a entrar más en el pacto el jueves. But this is just important to note that this is the first time we see covenant. Pero es importante saber que esta es la primera vez que se ve pacto. But usually it is a superior person, Pero usualmente es una persona superior, like a king, como un rey, promising something to inferior people, prometiéndole algo a personas inferiores. and he will do this if they do this. Él va a hacer esto si ellos hacen esto. And if you break the covenant, Si rompes el pacto, you die. mueres. Or there are stipulations specifically of the consequences of breaking O hay the covenant. como estas estipulaciones específicas del pacto. Deuteronomy, Leviticus, Deuteronomio, Levítico, Numbers, Números, Exodus, Éxodo, it all uses covenant language. todo usa como lenguaje de pacto. What's up, bud? ¿Vas a bajar otra vez? No juegues con la puerta, por favor. Gracias. And then God puts his wonderful bow in the sky. Dios pone como His bow. His rainbow. ay, ¿por qué dices Because the literal translation is bow, as in bow. su arco iris en el cielo? That's why it's in the shape of a bow. Really important to point out here that God gives a commandment as well. Es importante resaltar aquí que Dios da un mandamiento If también. anyone kills someone, Si alguien mata a alguien más, you will be put to death. te van a matar. ¿Vas a morir? So if I kill Pam, Si mato a papá, it's an you example. will die. I will die. Él morirá. This is where we see like the first law that God gives. Aquí es donde ves la primera ley que Dios da. There's a formulation of commandments. Ahí está como formulación de mandamientos. Should I show this? In the garden, it was, do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. En el jardín fue no comas del árbol del bien y del mal. Now it's do not kill people. Y ahora es no mates gente. También dice que va a castigar a los animales que maten a un ser humano. That's in the law of Exodus and Leviticus, yeah. En la ley de Éxodo y Levítico también habla acerca de eso, sí. But it's not right now. Pero no es justo ahora. And we have this interesting story where Noah plants a vineyard. Tenemos esta historia interesante donde Noé planta un viñedo He gets drunk. y pues se le pasan las copillas. And Se emborracha. He's some righteous guy he is. Este hombre recto. Don't be judgy. Bible is very clear, do not get drunk. La Biblia es muy clara, no te emborraches. Yeah, it's character flaw, not a big deal. Es como esta Falta de carácter. falta de We carácter. all have character flaws. Todos tenemos algo en nuestro carácter que no es bueno. No estoy juzgando a Noah. Right? But Noé. then we have this story Tenemos esta historia where his son, donde su hijo, Ham, Cam, so funny, es muy chistoso, he sees Noah's nakedness. vio la desnudez de su padre. Right? If you do a word study Si haces un estudio de palabra about the context in which the word nakedness is used, acerca del contexto en cómo se usa la palabra desnudez, majority of the time la mayoría del it tiempo refers to sexual relationships. se refiere a relaciones sexuales. So Ham, Cam, either he sexually violated his father, ya sea que sexualmente violó a su padre, which is very unlikely, que es algo que tal vez no pasaría, or o he sexually violated his mother. she didn't die. No, Sexualmente violó a su madre. because it refers, the nakedness refers to when you see the nakedness of your father, you also see the nakedness of your Porque la mother. desnudez de la mujer también, del padre también puede referirse a la desnudez de la The esposa, nakedness of- mujer. Mhm. So it's not clear. No es claro, It's one of those two, es uno de esos dos, but most likely pero lo más seguro is that he had sex with with Noah's wife. es que tuvo relaciones sexuales con la mujer o la esposa de Noé. And like obviously Noah is really upset, Y obviamente Noé está muy enojado and he curses
Ham maldice a Cam and all of his descendants, y todos sus descendientes and they become the Canaanites, y se convierte en los cananitas, which we'll get to later. que vamos a llegar a ellos después. It's possible even that like Noah's wife became pregnant, and that was Cain. Who? Noah's wife got pregnant probably Es from posiblemente Ham, también que la esposa de Noé se embarazó from Ham, de Cam and that was the Canaanites, y ellos fueron los or cananitas Cain. o Or Caín. there was Ham had a son named Cain. Porque Cam tuvo otro hijo, no sé cuál es el nombre de él en español. Cana, es que dice fue papá de Canaán, pero It's in the descendants of Noah. It's sí just dice Canaan. Canaán, Yeah. Canaán. So it's a possibility. There's no way to know for sure. Es una posibilidad, sí. En la traducción realmente se habla de un hijo. Cuando lo maldice Abraham en el versículo 25. And then chapter 10 and 11, we En have the descendants of capítulos Noah 10 y 11 tenemos los descendientes de Noé and the descendants of Shem y los descendientes de Sem to Abraham. a Abraham. We also have this Tower of Babel, Y después hablamos de la Torre de Babel, which is in the beginning of chapter 11. que está al principio del capítulo 11. All right, so the people created a tower. A las personas crearon una torre They called the city Babylon, y llamaron a la ciudad Babilonia. which is another, like, supposed to make you think of a whole bunch of things, which Que we'll get to. Te debes de hacer pensar en otras muchas cosas en que en algún momento vamos a llegar. And then God comes down and he sees them Y Dios baja y los ve and he confuses them with many languages. y los confunde con muchos idiomas. So God originally told his people to be fruitful and multiply and fill the earth. Dios originalmente le dijo a su gente, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. And they weren't doing that. Pero no estaban haciendo So esto. he found a creative way to make them do that. Entonces él encontró una manera creativa de que sí lo hicieran. He's trying to fulfill his purpose and his plan. Está tratando de cumplir su propósito y su plan. There's much other reasons why he confused their language, but that's one of the main Hay ones. muchas otras razones por las cuales él lo hizo, pero esa es una de las principales. They were not doing what they were supposed to do. No estaban haciendo lo que se supone que deberían de hacer. Another interesting thing in the timeline that I have Otra cosa interesante en la línea del tiempo que yo vi is Shem, es que Sem, the son of Noah, el hijo de Noé, lived longer than literally everyone up into Abraham. vivió más que todos hasta Abraham. So they all knew who Shem was. Todos sabían quién era Sem. They all knew about the flood. Todos sabían acerca del diluvio. They knew who God was because Shem probably Todos told the sabían quién era stories. Dios porque Sem compartió las historias. So God is very intentional Dios es muy intencional with what he does. con lo que él hace. Do we have any questions from the first? Tenemos preguntas portion acerca de esta of primera Genesis? porción de Génesis. I tried to answer as many of your guys' Trate questions as I de could. contestar la mayoría de las preguntas que tuvieron como pude. I forgot one. I'll just cover it real quick. Se me olvidó una. Vamos a Oh, yeah, that's the cubrirla one. rapidito. Why did God create the tree of knowledge of good and evil? ¿Por qué es que Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal? We need a choice. Nosotros necesitamos una elección, Otherwise, we are robots. porque si no somos robots, We're slaves. somos esclavos. If there's no choice, Si no hay una elección, God is not good. Dios no es bueno. You know, he created us and he wants us to choose to love him. Él nos creó y quiere que nosotros escojamos o decidamos el amarle. He doesn't want people that just are forced to love him and be with him. Él no quiere que las personas sean forzadas a amarle y a elegirle a Él. And there's people that actually believe this, Hay gente que de hecho piensa esto, that when Jesus comes back que cuando Jesús regrese and he restores the heaven and the new y heaven and the new earth, restaure como la nueva tierra and y then el nuevo cielo, there will still be a choice. aún va a haber una You elección. can still choose to go your own way. Tú aún puedes elegir como Otherwise, he wouldn't be good. irte, porque si no, Él no sería bueno. Don't know. We'll find out, I guess. No lo sé, vamos a descubrirlo. But we can't, like, God does not want blind servants just serving him to do whatever he wants. Pero Dios no quiere estos siervos ciegos que le estén sirviendo y haciendo lo que He Él quiere. wants them to love him Él quiere que lo amen, because he's good. porque es bueno. And his entire story Y su historia completa proves that. lo prueba.
He let them make their own mistakes. Él deja que ellos cometan sus propios errores. Remember that God gave dominion of the earth to us. Recuerda que Dios le dio nos dio el dominio de la tierra. And when we sinned, Y cuando pecamos, the enemy took the keys to the earth. el enemigo tomó como las llaves de la tierra. We had the authority and the right over the earth. Nosotros teníamos la autoridad sobre la tierra. But we chose to walk in the image and likeness of the enemy instead of God. Pero nosotros elegimos caminar en la imagen y semejanza del enemigo en lugar de Dios. We became slaves to sin and death. Y nos hacemos esclavos del pecado y la muerte. So when people say, Cuando la gente dice, why doesn't God do anything about all the evil things in the world? porque Dios no hace nada acerca de las cosas malas del mundo. Well, unfortunately, Desafortunadamente, He gave you Él te dio a ti the earth la tierra and told you to be responsible. y of te it. dijo a ti que seas responsable de It's la not tierra. His fault. No es su culpa, It's your fault. es tu culpa. Everything that's wrong in the world, Todo lo que está mal con el it's not mundo God's fault. no es la culpa de Dios, es la nuestra. Because He gave us the earth. Porque nos dio la tierra. It's in there in the beginning. Está ahí en el principio. Take the earth. I Toma give la you tierra. authority over the Te he earth. dado autoridad sobre la Cultivate tierra. it. Cultívala. Multiply my goodness. Multiplica mi bondad. They chose to do the opposite. Y ellos decidieron hacer lo opuesto. But thankfully, Gracias a Dios, we have Jesus, tenemos a Jesús. and He's taken the key back from Satan Y ha tomado la llave de vuelta. No for ve sin and death, sobre el pecado y la muerte. and He is restoring each and every one of us Y Él está restaurando a cada una de las personas de la tierra. back into the Está image and bien. likeness of God. De revuelta a la imagen y semejanza de Dios. God's redemptive plan is always in the process. El plan de redención siempre está en proceso. Any questions? ¿Alguna pregunta? Comments? ¿Comentarios? Do you have anything you want to add, baby? No. Awesome. So Thursday, El jueves we're going to go through Abraham, vamos a ir a través de Abraham, Jacob, Jacob and Joseph. y José Really, really fast, muy rápido, because it's a lot. porque es mucho. We only covered 12 chapters. Solo cubrimos 12 capítulos 50, ahorita. 50 in Genesis. ¿Ah? There's 50 in Genesis. Y hay 50 en Génesis. But I wanted to cover the first 12 because I think they're one of the most... They set the theme and the tone for the entirety of the Bible. Pero yo quería cubrir estos primeros 12 porque ellos como ponen el tema para el resto de la Biblia. Like they really just... They set a foundation that is repeated over and over and over and over. Ponen este fundamento que se va a repetir una y otra vez. Someone want to pray to close? ¿Alguien quiere orar para cerrar? Padre Santo, en esta noche te quiero dar muchísimas gracias por tu presencia, por tus enseñanzas, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias